habría que añadir que esa victoria, que debe serlo tanto del sentimiento y la dimensión emocional como del pensamiento, es siempre una victoria precaria, una victoria que exige ser renovada en cada acto de escritura, en cada acto de lectura. También que es una victoria que muchos no quieren ver consumada, porque leer, por mucho que se haya repetido, no deja de ser menos cierto, impulsa la libertad, la creatividad, el espíritu crítico y la alteridad, la otredad, la capacidad de abrirse y comprender a los demás seres humanos. Y ello explica por qué todas las dinámicas autoritarias de la historia de la humanidad, como la que vivimos en estos momentos, comienzan con un ataque a la educación, a la cultura, a la lectura, en nombre de no sé qué eficiencias y eficacias que poco tienen que ver con la vida de la gente de la calle, ni con el universo plural que generan los buenos libros. Celebramos, pues, el Día Mundial del Libro 2012 en un momento verdaderamente crítico de la historia de la humanidad. Una crisis que muchos pensamos que no es coyuntural, que no es pasajera, que es una crisis estructural, una crisis del sistema en el que vivimos y que no es solo económica, que es política, social, educativa, cultural, incluso del principio mismo de humanidad. Por ello, entiendo que la defensa que debemos hacer de la cultura del libro y de las dinámicas de lecturas y escrituras deben adquirir en estos días un calado muy profundo, porque nos jugamos mucho. Este año, aunque casi nadie lo sabe, ha sido declarado por la ONU Año del Trabajo Cooperativo, porque sabemos que la cooperación y que las cooperativas son esenciales para la reducción de la pobreza. La lectura nos lleva hacia la construcción de un imaginario más femenino de alianza y de cooperación, al tiempo que nos hace más sensibles en relación con esa triple ecología, no solo ecología medioambiental, una ecología mental, mentes equilibradas, social, en sociedades justas y equilibradas, y por supuesto medioambiental, imprescindible para la viabilidad de un proyecto digno de llamarse humano. Y es cierto que incluso en cuanto a la circulación de soportes para la promoción de la lectura, encontramos en las nuevas tecnologías un camino del que aún nos queda un larguísimo trecho por recorrer, en el que tal vez conseguiremos evitar en gran medida el uso de materia vegetal en la producción bibliográfica y, por supuesto, avanzar en los procesos de reciclaje para mantener también la existencia de los libros de soporte papel. Finalmente, construir, como estamos haciendo ahora aquí, en torno a los libros, redes de lecturas compartidas, de intercambio bibliográfico, cumple el doble propósito de esa acción cooperativa y de la optimización sostenible de los recursos. Ha llegado el momento de plantearse que los recursos de nuestro planeta no son propiedad de nadie, sino de todos los seres humanos, que deben tener garantizados los derechos que recoge la Declaración Universal de la ONU: el derecho a la vida, el derecho a la alimentación y a la salud, y el derecho a la cultura y a la educación. También en 2012 conmemoramos el bicentenario de la primera Constitución Democrática Española, la PEPA, la Constitución de Cádiz de 1812, que afirmaba en su artículo 371 que todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, estableciendo por primera vez, aunque con tantas etapas en las que ha quedado suspendida, la libertad de prensa, de imprenta, de opinión y de cultura en nuestro país.
Soy consciente de que la defensa de la lectura y de la escritura, de la cultura que el libro promueve, debe partir también de aquello que personal, vital, existencialmente compartimos cada uno de nosotros. Por eso, en este momento último de reflexión, de este pequeño pregón que defiende la conexión del libro con la libertad y con los derechos humanos, quiero tejer mi palabra con otras palabras, como otros han dicho antes y mejor, lo que yo ahora pienso, gracias, entre otras cosas, que he leído. Quiero traer aquí, tiene que estar siempre en el frontispicio, en el frontal de toda reflexión sobre el libro, esas palabras del mayor escritor de toda la historia de la humanidad y de todos los tiempos, Miguel de Cervantes, que decía que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. También podría proclamar con Máximo Gorki que lo mejor de mí se lo debo en gran medida a los libros. Por supuesto también a las personas que forman parte del tejido de mi vida, pero también a los libros. Y hasta podría afirmar con Joseph Brodsky que uno es lo que lee. Aunque también el acto de lectura nos permite distanciarnos, mantener nuestra propia opinión con la de autores que no tenemos por qué compartir plenamente. Con Carlos Fuentes he sentido que los libros me han permitido compartir la imaginación del mundo, y con mi siempre preferido Juan Ramón Jiménez proclamo que los libros han provocado en mí ese afán de estar en todas partes y con todos en soledad. A veces he experimentado, como dice Franz Kafka, que un libro ha sido un hacha con la que romper un mar helado dentro de nosotros, dentro de mí. Y creo, con Stendhal, que no hay desgracia en el mundo, por grande que sea, que un libro no ayude a soportar. Veía en estos días también la frase de un autor menos conocido, Walter Barrett, cuando dice que un hombre, una mujer, que no ha leído a Homero, es como un hombre que no ha visto el mar. Hay algo grande de lo que no tiene idea. Y por ello deseo animar a que nos asomemos a esas inmensidades que la palabra nos descubre desde el impulso libre y gustoso del placer de leer, pero también desde el imperativo ético de procurar hacernos mejores, transformarnos y transformar el mundo a través de la lectura. Hoy se entregará el Premio Cervantes de Literatura 2011 en Alcalá de Henares, premio que se ha concedido al poeta chileno, creador de la que él llamó antipoesía, Nicanor Parra, aunque probablemente él no estará presente hoy, sino estará representado por sus nietos, sus 97 años justifican su ausencia. Pero quería hacerle también presente aquí. Dice Nicanor Parra que la poesía fue un objeto de lujo, pero que para nosotros es un artículo de primera necesidad, porque no podemos vivir sin poesía. Y por ello afirmará también el poeta chileno que contra la poesía de las nubes nosotros contraponemos la poesía de la tierra firme, cabeza fría y corazón caliente. Bien, con la cabeza fría y con el corazón caliente hoy proclamamos la importancia del libro para defender la libertad y los derechos humanos. Y ahora sí quiero ir terminando. Hace justo 20 años recogía también en Alcalá su premio Cervantes de 1991. Ya saben ustedes que siempre el premio se recoge el 23 de abril del año siguiente. Mi siempre querido e inolvidable Francisco Ayala. Me gustaría traer aquí también unas palabras suyas, muy hermosas. Decía Cervantes que quería recordar en su discurso el capítulo que relata cómo las personas afectas a Don Quijote han decidido entre su primera y su segunda salida expurgar piadosamente la biblioteca de Hidalgo para quemar los malditos libros de caballerías. Después de haberlo hecho, taparán la
cuando se levantase no los hallase. Y en efecto, de aquí a 2 días, levantóse Don Quijote, y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros, y como no hallaba el aposento donde le había dejado, andaba de una a otra parte buscándole. Llegaba donde solía tener la puerta y tentábala con las manos, y volvía y revolvía los ojos por todo sin decir palabra. Y añade Francisco Ayala: mucho se ha especulado alrededor del significado que la secreta intención del autor pudiera encerrar el famoso escrutinio y quema de los libros. Sin necesidad de entrar en la cuestión y dejándola aparte para atenerme a la mera y directa lectura del episodio, me parece a mí que esa búsqueda silenciosa de la condenada puerta es más penosa que todos los descalabros sufridos por el caballero en sus aventuras, que esa bien intencionada acción de quienes bien lo quieren, al prohibirle el acceso al lugar de la lectura, resulta más cruel que cuantos escarnios le fueron infligidos. La imagen de Don Quijote tentando en vano el ciego muro que ve la entrada al paraíso de su fantasía, dice Ayala, me ha resultado siempre que he vuelto a ella patética en el más alto grado. Hoy, en la conmemoración del Día Mundial del Libro 2012, pedimos que no se levanten más muros para vedar el acceso a los libros y que no se pongan puertas a la imaginación. El fomento de la lectura y de la escritura nos lleve a una sociedad más libre, más justa e igualitaria, más fraternal y solidaria.